La otra, medio me enseñaron cómo sacarlo. Lo que pasa es que esos documentos son bastante pesados. Se supone que aquí ya estoy grabando, a partir del minuto 24. Ok. Profe, Dice, sí dice que está grabando. Y ok, la bueno. otra que usted grabó no pudo subirla, profe. Puchis, es que le digo, no sé ni cómo sacarla. Entonces voy a tratar inmediatamente terminada esta clase, si no le paso o hago un TeamViewer con algún chaval que sepa hacer esto y que me saquen la clase. O sea, espero de hoy no pasar. Aparte, como le digo, tengo un par de recados al final de la clase. Ok, vamos a empezar. Me avisan si ven la Profe, presentación. Sí, dime. ¿usted me podría dar su número para hacer el grupo de WhatsApp de nuestro grupo que Oh, habíamos quedado? hay un grupo de WhatsApp de ustedes. Sí, pero no está usted. No estoy yo. Usted Qué raro. había dicho, usted había dicho que iba a dar su número y el número de Marialis, creo que era, pero Claro, no pero lo sí estoy en tenemos. un grupo. Yo estoy en uno que se llama Lab Hematología, viernes a las 7 de la mañana. Pues hay un montón de alumnos que no están en eso todavía. Ok, bueno, vamos a ver, ustedes van a tener que organizarse. Al final dice, De doctor la Lucho, clase. no puede ingresar a la reunión, no sé si es que eso. Ok, porfa, pásenle en el link voy a pasar el link de nuevo Sí, a ese por grupo que les favor. digo y envíenlo ustedes de vuelta también al resto de los compañeros. Vamos a ver. Ok. Sí, sí les llegó, ¿verdad? No sé si ustedes comparten con ellos. Ahí igual, voy a ver si lo pongo por acá en el chat. Sale este chat. Profe, tenemos que dejar la cámara activada. Sí, mejor. Así puedo ver, por ejemplo, que Marlon está con el teléfono. Saludos, Marlon. De verdad pongan atención hoy va a estar bastante, va a ver que vamos a tratar de ser bien divertidos. O sea, este examencito, como les digo, el hemograma es el examen de rutina más elaborado en el laboratorio. Ya les digo, conmigo no pretendo que memoricen nada, pero hoy vamos a ocupar un poquitico de memoria. Tratemos de aprender, o sea, como digo, es el examen, el típico examen en el que ustedes, todas las familias les mandan un mensaje. Ustedes tal vez lleven un día en microbiología o en cualquier cosa análoga al laboratorio y cualquier familiar le va a decir, interprétame esto, ¿qué dice acá? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo cáncer o no tengo cáncer? Típico. Entonces, hoy vamos a tratar de que ustedes, medio cuando les manden o suceda eso, este, sepan qué responder. Okay. Voy a pasar el link de este Teams al chat de este Teams en el que estamos hablando, haga redundancia, pero para que ustedes se lo compartan a los compañeros, porque dicen que algunos no lo tienen. Ok. ¿Qué problema con esto? ¿Sabes qué? Puchis, ¿cómo quita tiempo? Ustedes no pueden compartir el link de esta reunión con nosotros. Ok, bueno, ahí listo, ahí lo envié. Creo que por duplicado. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Apenas estoy entrando, no sé qué, ¿Qué pasó? Ok, no ni sé, por... es que apenas hasta ahorita pude entrar, entonces no sé si me perdí algo. No, aún no hemos arrancado, no hemos arrancado, entonces estoy... Besos, mi beagle. Bueno, ya ahora sí vamos a arrancar. Vamos a compartir esto, a ver si aprendí de las pasadas más acciones. María Jesús se acaba de conectar, ok.
Bueno, yo creo que ya ahora sí somos como 24, faltaría solo un estudiante. Si no, ahí lo agregamos. Bueno, vamos por acá. Ya le digo, traten de concentrarse lo más que puedan, tomen apuntes de lo necesario cuando yo se los diga. Esta clase en especial, se lo repito, para mí es muy, muy importante, demasiado importante. Ok, ya ahora sí están viendo, se supone, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ven el Sí, PowerPoint? profe. Ok. Si alguien más entró. Kevin CH. Me imagino que la presentación ahora se volvió a perder. No, No. todavía. No. Ok. Si se quita o no la logran ver, me dicen. Ok. Entonces, vamos a tratar de entender qué es esa carajada del hemograma, que es ese examen que siempre mandan los médicos, ¿verdad? Tan común, tan importante, tan útil para todo, tan interconectado con cualquier área de microbiología, bueno, laboratorio, medicina, con todo, farmacia, o sea, el hemograma se enlaza básicamente con todo. Este, entonces, de lo que yo pretendo hoy es que entendamos precisamente de qué se trata, qué información nos va a dar, ver cómo es que obtenemos a partir de equipos automatizados esos valores y qué significan esos valores, en qué intervalos están, en qué unidades, ¿ok? Vamos a tratar de hablar a manera general, evidentemente después van a tener de nuevo una clase para reforzar ese tema, pero ya eran ustedes un poco adelantados de lo que son valores porcentuales y valores absolutos. Y al final vamos a hablar solamente de morfología normal de glóbulos rojos. Como les digo, no voy a mencionar acá todas las formas de anisocitosis ni poiquilocitosis. Eso lo tendrán que ustedes ver la próxima semana con ya les voy a explicar con quién, para que les dé ya la parte patológica de cómo se ve un glóbulo rojo. Pero de momento vamos a hablar solo de lo normal, porque me parece que ya es suficientemente pesada la clase como para empezar a hablar de dacriocitos, eliptocitos, esquizocitos. Y de último vamos a hablar de algo que venía dentro del programa que tengo que hablarles, que es de la velocidad de hidrosedimentación. No entiendo por qué lo meten acá de momento, ¿verdad? Pero bueno, hay que cumplir. Ok, esto es un examencito, de hecho bastante reciente. Este es de febrero del 2021, un pacientito que me lo mandó para que le hiciera la interpretación. Este es un pacientito que está con una leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Está con tratamiento. Vean ustedes que es un examen que se manda, o sea, ya es un paciente referido de hematología especializada, está con tratamiento y demás, y precisamente se le manda el hemograma como un control, ¿verdad? Para darle seguimiento a este paciente. Entonces, ese montón de números que ustedes ven a la izquierda, a la derecha, y aparte de ese reporte, inclusive no se le ponen las gráficas, porque uno le manda las gráficas a los médicos y probablemente colapsen y se pongan a inventar más cosas de las que ya normalmente inventan. Entonces, eso es un informe ya depurado, con todos los valores que obtuvo el pacientito y con lo que es útil para el médico, ¿ok? Vea, por ejemplo, que ese reporte básicamente uno lo podría dividir en tres partes. Tiene una primera parte donde se habla todo lo que es hemoglobina, hematocrito y algunos índices hematimétricos que son los que están acá. Estos que están por acá, que son los que vamos ahora a comentar. Aparte viene una sección de todo lo que es la línea blanca con neutrófilos, linfocitos. Luego van a ver ustedes que otra vez se repite por acá neutrófilos, linfocitos, monocitos. Pero si ustedes son observadores van a ver que, por ejemplo, en esta parte están todos expresados con un porcentual y aquí, sin embargo, están expresados con un número. Y en las unidades, que son muy importantes, van a ver que está expresado por 10 a la 3 o por 1000 y aquí está en porcentual. Todo eso yo pretendo que el día de hoy entendamos cuáles son las unidades, qué significa un valor de referencia, ¿verdad? ¿Qué significa un valor de referencia? Que es complicado tratar de explicarle eso a los médicos y ustedes van a tener que lidiar con eso. ¿Ok? Y tratar de integrar todo el hemograma. Y a lo último, debería venir, bueno, en esta parte va a incluir una partecita pequeña que es el reporte de las plaquetas. Ok, ¿qué significa hemograma? Básicamente, siempre es importante conocer la etimología de las palabras. Entonces, un hemograma no es otra cosa más que ustedes hagan un informe escrito de cómo está la sangre. O sea, hemo significa sangre, grama es un grabado, un escrito. Entonces, al final, si juntamos ambas palabras, lo que significa es
un registro escrito del estado sanguíneo del paciente, de la persona como tal. Eso es lo que busca el hemograma. Esto es lo que busca el examen más común de rutina en un laboratorio clínico. ¿Ok? Entonces, todos estos valores están automatizados. ¿Qué quiere decir eso? Que este reporte, aunque ustedes no lo crean, yo lo obtengo en menos de 3 minutos. Yo lo meto en un equipo completamente automatizado y obtengo el resultado en un periodo de tiempo muy corto. Yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, yo cuando cuando estudié diplomado, antes de sacar micro, no sé si les había contado que antes de sacar micro saqué el diplomado. Eso fue como para el año 2012, creo que llevé Mato, hace ya un rato, hace como 9, 10 años. Y nosotros todavía hacíamos pruebas manuales. O sea, yo llegué a hacer, que es lo que le vamos a hablar acá, yo todavía llegué a hacer esa máquina que le ven a la derecha, si lo logran ver, ¿verdad? En la diapositiva, la que está arribita. Eso es una centrífuga microcapilar, de capilares. Entonces, nosotros antes teníamos que hacerlo completamente manual. Teníamos que hacer el cálculo, el estudio de hematocrito con esos capilares que los poníamos con plastilina en un extremo. Teníamos que, por ejemplo, hacer hemoglobina utilizando reactivo de Drapkin. Los leucos, para saber cuántos leucos tenía una persona, teníamos que usar un reactivo de Turk, ¿verdad? Y meterlos en una cámara y contabilizarlos, una cámara Neubauer. Para hacer plaquetas, por ejemplo, teníamos que hacer el método de Fonio con el reactivo May-Grunwald. Entonces eran cuestiones ya como bastante viejas, bastante obsoletas. Por dicho, yo ya iba de salida y evidentemente logré ver tanto lo viejo como lo nuevo. Eso es bastante útil porque también le da a uno una impresión de cómo se hacen las cosas antes. Y los métodos manuales hasta cierto punto también le permiten a uno evidenciar de la manera más arcaica y empírica cómo se obtienen esos valores. Lo huevo del equipo automatizado es que si bien es un resultado bastante fidedigno, mucho mejor que los manuales, pues se pierde toda la gracia, ¿verdad? De cómo se llegó a ese resultado, porque la máquina usted la hace todo. Entonces uno como que a veces pierde información que antes sí tenía con los equipos manuales. ¿Ok? ¿Cómo es que funcionan estos equipitos? Esos son los que básicamente ustedes van a encontrar casi que en todas las clínicas y hospitales del país. O sea, en Costa Rica es muy difícil que ustedes vayan a algún lugar y que hagan hematología manual. Yo por lo menos les puedo dar fe de que no conozco un solo lugar que la haga manual. Hasta el lugar más alejado del país va a tener equipos automatizados, aunque sea un equipito de 3 partes como el POCH-I, ¿verdad? Que probablemente se lo vayan a manejar. Pero eso de encontrarse una centrífuga de capilares, eso es imposible. Es más, conseguir los reactivos y demás de este tipo de aparatos es casi una tarea imposible. Lo más que tal vez lo pueda producir sea la Facultad de Microbiología de la UCR, que tenga ahí guardados Fonio y Turk para, o sea, Mengrunjal y Turk para hacer esos manuales como demostrativo y porque les quedó el reactivo guardado, pero ya esto nadie lo hace. Ok, vamos a ver cómo es que funcionan esos equipillos automatizados, por lo menos, porque el fundamento de estos equipos automatizados sí es bastante interesante. Ok, entonces, realmente ellos funcionan por un principio que lo inventaron hace ya bastantes años, que es un principio de Beckman-Coulter. Entonces, ¿en qué funcionaba ese principio? Bueno, se dieron cuenta, ellos, por ejemplo, de que hay un fenómeno físico, ¿verdad? Biofísico, físico, perdón, de impedancia eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir esta carajada de impedancia eléctrica? Es básicamente que yo hago pasar en un medio, en un fluido, o sea, yo pongo la sangre en un fluido, obviamente, y la hago pasar por un canal, y a la hora que yo paso por ese canal, célula por célula, las hago atravesar un tipo no sé si lo ven en esta imagen de la derecha, los hago atravesar por un tipo de huequito. ¿Ok? Acá lo que existe es un fluido eléctrico. Entonces, este sistemita tiene un fluido eléctrico, las células sanguíneas están en un medio líquido y las hago atravesar por esta puertita que está por acá. Entonces, cuando yo hago atravesar la célula por esta puerta que está acá y yo tengo un flujo eléctrico constante, a la hora de que la célula atraviesa de un lado para el otro, el flujo eléctrico a mí se me va a cortar. ¿Ok? Por eso se llama impedancia eléctrica. Cuando yo impido que el impulso eléctrico siga, que sea continuo. Entonces, cuando pasa la célula de un lado para otro, hay como un cortocircuito, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Se corta el fluido eléctrico. Y eso el equipo lo va a censar. Él se va a dar cuenta y dice, ok, el corte o la impedancia eléctrica fue tanta energía. Fue más energía, menos energía, moderada energía. Entonces, esos pulsos, él los empieza a tabular, los empieza a registrar y va a darle a usted un aproximado dependiendo de ese impulso y la intensidad del tamaño que tiene la célula.
Vea, por ejemplo, en este que está a la izquierda, cuando son células grandes, evidentemente la impedancia, ¿cómo creen que ustedes que sea? ¿Mayor o menor? Evidentemente la impedancia, si la célula es muy grande, es una impedancia mayor. Si la célula es pequeña, pues la impedancia va a ser menor. Entonces, él hace un registro de ese pulso, de esa interrupción, y lo tabula, ¿verdad? Según algunos datos matemáticos y demás que no vienen al caso, y hace un aproximado del tamaño de la célula que está pasando, y aparte de la cantidad. Entonces, si él tuvo 10.000 impulsos interrumpidos, evidentemente en 10.000 células. Y aparte de eso, él va censando el tamaño de esa impedancia. Hay otros equipitos que aparte de eso también incorporan algo que se llama la dispersión láser. Entonces, con la dispersión láser, principalmente estos paracitómetros de flujo, usted, en lugar de que sea un impulso eléctrico, lo que usted hace es que tiene un haz de luz, un láser. Entonces, ese láser, por ejemplo, hace pasar la luz de manera frontal y él registra el tamaño que tiene la célula dependiendo de cómo se dispersó esta luz frontal. También, aparte de eso, tiene algo que se llama una dispersión lateral, que cuando este haz de luz incide sobre la célula, también algunos rayos se van hacia los costados. Entonces, al haber esta dispersión lateral, él registra algo que se llama un front scatter y un side scatter, o sea, que eso lo vamos a ver que se tabula en un eje de coordenadas X y Y, y me permite a mí no solamente conocer el tamaño, sino también la complejidad interna de la célula y con eso estimar más o menos cuáles son las poblaciones que yo voy a tener. Entonces voy de regreso. Método de impedancia eléctrica y método de dispersión láser. Así básicamente es como funcionan los sistemas automatizados. Voy a desbloquear nada más el WhatsApp. Escucho que está sonando por ahí. Ok, listo. ¿Cómo vamos por acá hasta el momento? Hablen, no los escucho. Digan, por lo menos existo. Bien. Bien, Bien, profe. profe. Ok, muy bien. Fácil, ¿verdad? Por el momento todo fácil. Nada complicado, nada del otro mundo. Ahora sí, ¿qué parámetros voy a obtener yo con todas estas mediciones? Vamos a ir en tres grupos. Hay un gran grupo que es los parámetros de serie roja. Entonces, dentro de esos parámetros de serie roja hay tres que el equipo automatizado me va a dar. No quiero que ustedes se pongan a decir que el equipo automatizado tiene un reactivo para hacer VCM, para hacer HCM, que ya lo vamos a ver adelante. No, el equipo de automatizado solamente para la parte roja va a hacer tres determinaciones. Él va a calcular, o va a hacer un experimento para hemoglobina, va a hacer otro para hematocrito y va a contabilizar la cantidad total de glóbulos rojos. Entonces, en serie roja, estos son los únicos tres parámetros que el equipo ejecuta. ¿Ok? Y a partir de estos valores es que después calculamos lo que son los índices hematimétricos, que también se les pueden llamar constantes corpusculares o índices de Winthrop, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Entonces, vamos con el más importante de todos, hemoglobina. Entonces, el parámetro por excelencia para que ustedes digan si una persona está anémica o no es el valor de hemoglobina. Acá yo les puse ciertos valores de referencia para hombres y mujeres. Pero eso va a variar también de país en país y va a variar dependiendo de la literatura que ustedes consulten. También en teoría me imagino que le habrán dado a ustedes otros valores, pero casi todos son bastante homogéneos. A mí en lo personal me gustan bastante estos. En mujeres todavía ver una hemoglobina en 12.0, ¿verdad? No es lo ideal, pero bueno, pues dependiendo de la mujer que uno está estudiando, un valor de hemoglobina entre 2 y 16 son normales. Entonces, es importante que estos valores ustedes ya los vayan memorizando, o sea, por completo. Estos sí tienen que, a fuerza, recordarlos porque son del día a día. Entonces, como les repito, la hemoglobina en hombres por lo general debería estar entre 13,5 y 17,5. Vamos a ver que uno puede encontrar valores un poquito por debajo de esto o un poquito por encima de esto. Los rangos de referencia son solamente rangos de referencia, o sea, no son barandas estrictas que si a mí se me salen los datos de un lado o del otro, la persona ya está completamente anémica o ya está con una policitemia vera, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un varón que ha sido completamente saludable toda su vida y tiene una hemoglobina de 13.0 y siempre se mantiene con una hemoglobina de 13.0, evidentemente yo no le voy a decir que está anémico. Yo lo más que puedo concluir es que la hemoglobina de él, comparado con la población de referencia, pues es un poco menor.
Me explico, o sea, los valores de referencia no son barandas, como les digo, barandas de las que si yo me salgo para arriba o para abajo, pues voy a tener una patología expresada, pues eso no es así, uno tiene que correlacionarlo con la clínica del paciente. Ahora, también los valores de hemoglobina siempre van a variar con los extremos etarios. Entonces, dependiendo del varón que ustedes estén estudiando, de la mujer que estén estudiando, si está en un extremo etario, la hemoglobina va a ser muy distinta. O sea, yo no puedo comparar la hemoglobina de un varón de 35 años con la hemoglobina de un varón de 80 y resto de años. Evidentemente, la producción a nivel de médula ósea de los componentes hematopoyéticos es muy distinta en ambas poblaciones. Entonces, yo no podría normalizar un valor de hemoglobina como este que les estoy dando de referencia en esta diapositiva para todos los hombres, ¿ok? Hay que analizarlo por edad, hay que analizarlo por etnia, hay que analizarlo inclusive desde el piso altitudinal de que la persona venga. Por ejemplo, yo puedo tener dos gemelos, un gemelo que vive en Punta Arenas y un gemelo que vive en el Cerro de la Muerte, y el gemelo que vive en el Cerro de la Muerte va a tener una hemoglobina evidentemente mucho mayor que la persona que vive en Punta Arenas, porque la demanda en la producción de eritropoyetina es mucho mayor para una persona conforme el piso altitudinal sea más alto o más bajo. Eso probablemente se los hayan explicado a ustedes en el curso de teoría, por eso no quiero andar en eso. Debieron haberse lo explicado. ¿Sí se los explicaron en la clase del martes o miércoles? ¿Compañeros? Sí, profe, nos lo explicaron ayer. Ayer, genial. Bueno, excelente. Entonces lo estoy reforzando. Me queda genial. Otros factores que pueden influir en que usted tenga más hemoglobina o no. Los fumadores, por ejemplo, una persona que fuma anda estresando tanto al organismo, ¿verdad? Hay tanta demanda también de oxígeno y demás que una persona fumadora por lo general tiende a tener la hemoglobina un poco más alta. Entonces, esos son todos los factores que pueden influir. En teoría, debieron de haberlo visto con mucho más profundidad. Aquí solamente les estoy dando una repasada. Ok, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito también, pues, es un indicador de anemia. Inclusive, yo sé que en teoría les tuvieron que haber dicho que por lo general, y eso no es una regla, simplemente es una aproximación, el valor de hematocrito que ustedes tienen, ustedes de cierta manera lo pudieron obtener si multiplican la hemoglobina por 3. Ustedes agarran y multiplican un valor de hemoglobina por 3 y les va a dar un aproximado bastante cercano del hematocrito. Por ejemplo, voy a agarrar decirles cualquier cosa de este examencito que yo les enseñé acá. Si ustedes agarran y multiplican esta hemoglobina que está aquí, dice 14.1 por 3, lo pueden hacer el cálculo en casa, les va a dar como 42.3. Vea que es bastante cercano al valor de hematocrito que tenemos por acá. Normalmente esa regla de 1 a 3 tiende a mantenerse bastante constante en todos los pacientes. No es regla de oro y no siempre va a ser así, pero es una aproximación. Ok, entonces el hematocrito, ¿qué viene siendo? El hematocrito, véanlo ustedes, siempre sospechen cuando van a dar una definición de algún parámetro, si uno le preguntan, ¿qué es un hematocrito? ¿Qué significa? Bueno, ustedes lo pueden definir inclusive desde el valor de referencia, en qué unidad se está expresado. Entonces, el valor de hematocrito siempre lo vamos a expresar como un porcentual. Entonces, evidentemente la definición tiene que ser hablando de un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir hematocrito? El hematocrito simplemente es que ustedes del 100% de la sangre que tiene su cuerpo, si yo la pongo en un tubo de ensayo, yo me hago la pregunta, ¿cuánto esto es paquete de glóbulos rojos y cuánto esto es paquete de plasma? Entonces, por ejemplo, lo normal que debería tener una persona es alrededor de 45% de un hematocrito. Es decir, que el 45% de su sangre son paquetes globulares de glóbulos rojos básicamente, y el resto de la sangre es puro plasma. De hecho, que cuando ustedes ven un paciente anémico, ¿verdad? Aquí tengo los 3 cuadros, un paciente anémico, como evidentemente no tiene tantos globulitos rojos, va a tener una cantidad exagerada de plasma. Cuando ustedes están trabajando en un hospital y, por ejemplo, centrifugan un tubo y le ven ese tanate de suero y dicen, uy, puches, qué montón de suero tiene. No, qué montón de suero no es que tiene, qué poquitos glóbulos rojos tiene, es muy probablemente que ese paciente tenga anemia. Vamos a tener caso contrario, pacientes que experimentan policitemia vera, que van a tener una cantidad de glóbulos rojos súper alta. Eso también es patológico, es ni muy ni tan. Si usted tiene demasiados glóbulos rojos, también es un problema. ¿Por qué es un problema tener tantos glóbulos rojos en sangre periférica? Pues porque la sangre se torna viscosa. La mecánica de fluidos evidentemente no va a ser la misma que en un paciente que tiene un suero completo, pero una distribución normal de su paquete globular y del plasma. Entonces, los dos escenarios son igualmente malos, tanto un paciente que tiene anemia como un paciente que tiene policitemia vera. De hecho, que el tratamiento para este tipo de pacientes que tienen policitemia, que tienen un exceso en la producción de glóbulos rojos, es haciéndolos ir a donar. Usted los hace ir a hacer una donación y esa bolsa de sangre se bota, evidentemente no se puede donar,
porque es patológica, pero la sangre de ellos, ellos van a donar y la sangre se bota. Es como para tratar de quitarle, ¿verdad?, esa gran cantidad de glóbulos rojos que tienen. Ok, el otro parámetro que nos va a dar de serie roja el equipo automatizado es la cantidad de glóbulos rojos. Y eso se expresa por millones. Por lo general, a mi criterio, mujeres de 4 millones a 5.5 millones y en varones de 4.5 a 5.5. Ahora, uno puede encontrar varones con glóbulos rojos en 4.2, 4.3, 4.0. Sí, está enfermo, depende, o sea, depende, realmente no es tan así. Como les digo, los rangos de referencia solamente son para ubicarse uno en un contexto, pero hay que interpretar otras cosas. Por ejemplo, yo encuentro un varón con un 4.0 de 4 millones, por ejemplo, de glóbulos rojos y le encuentro una buena hemoglobina, porque yo voy a empezar a sospechar de que tiene algún proceso patológico, o sea, no tiene nada que ver. Es integrarlo, no es como que yo estudio solo glóbulos rojos, o solo estudio hematocrito, o solo estudio hemoglobina, no, es una interpretación general del hemograma. ¿Qué son estos famosos índices hematimétricos? Ok, los índices hematimétricos son como un apoyo, son unos cálculos que se basan en estos tres parámetros que acabamos de ver. Yo voy a hacer una serie de cálculos matemáticos con el valor de hemoglobina, con el valor de hematocrito y con el valor de glóbulos rojos. Entonces voy a hacer unas fórmulas matemáticas que me van a dar tres valores otra vez. Y esos tres valores a mí me dan la información de cómo puede estar el tamaño, el color, ¿ok? Y hasta cierto punto, de alguna manera, bueno, no tanto la partición, pero sí, digamos que básicamente estos índices a mí me van a dar información muy valiosa del tamaño y la distribución que va a tener la hemoglobina en ese glóbulo rojo. Vamos a ir viéndolos punto por punto. ¿Okay? El primero, que es importantísimo, grábenselo y pónganlo en negrita o en rojo, como sea, esta información que les voy a dar. Este USM es particularmente importante porque siempre les va a hablar a ustedes del tamaño que va a tener el glóbulo rojo y se les va a hablar constantemente. Inclusive el profesor Mario, que es el que les da teoría a ustedes, yo le mencionaba a él que en los exámenes de laboratorio es importante que ustedes les den la tira. La tira es esto, ¿okay? Nosotros le decimos en el hospital médico, le decíamos la tira, en algunos lugares le dicen el reporte del hemograma o le dicen el informe, pero bueno, yo me acostumbré a decirle la tira. Entonces, esta es la tira y yo esperaría que ustedes cuando estén llevando las clases de laboratorio y demás, y de teoría, siempre les den la clínica del paciente y les den la tira, o sea, les den esta hojita que está por acá para que ustedes empiecen a entender los datos. Vean, por ejemplo, que nosotros estamos hablando, que se llama USM, aquí está como MCU, es exactamente lo mismo. Vean que acá está completamente bien este paciente. ¿Okay? Vamos por acá para seguir hablando del USM. Entonces, este es muy, muy importante porque es muy útil para lo que es la determinación de la anisocitosis. Anisocitosis, lo vamos a ver ahora a la final de la clase, lo que significa es el tamaño que va a tener el glóbulo rojo. Entonces, cuando yo encuentro valores que están por debajo del USM, yo esperaría encontrar un glóbulo rojo de un tamaño más chiquitito. Sin embargo, cuando yo encuentro valores por encima de este valor de USM, yo esperaría encontrar un glóbulo rojo de un tamaño más grande. Por lo general, el rango que a mí me gusta es de 82 a 98. Sin embargo, alguna literatura lo pone de 80 a 100. Eso está completamente bien, no hay ningún problema. O sea, si está de 80 a 100, juega. A mí me gusta más verlo de 82 a 98. Importante, ¿cómo es que lo vamos a calcular? Ustedes simplemente van a agarrar el hematocrito, que era lo que yo les había dicho, que era el porcentual, o sea, el paquete glóbulos rojos. Además, ustedes inclusive pueden hacer hematocrito de manera muy empírica. Ustedes pueden tomar una muestra de sangre, lo podrían hacer en el laboratorio cuando si Dios quiere, lo llevemos. Ustedes pueden agarrar y tomar una muestra en el laboratorio y pueden dejar ese tubo de pie durante 1 hora, 2 horas y después van y lo revisan. Y ustedes literalmente pueden agarrar con una regla y medir la parte rojita y medir la parte plasma y les puede dar un aproximado bastante cercano de cómo está el hematocrito. Eso ustedes lo podrían hacer. No va a ser muy fidedigno el dato, pero sí van a ver que normalmente se estratifican las dos capas. Van a encontrar glóbulo rojo abajo y van a encontrar el plasma arriba. Eso es el hematocrito. Después, usted lo divide entre glóbulos rojos y lo multiplica por 10. Esta fórmula, de verdad, que grábensela no solamente para un examen, grábensela para la vida. Es bastante, bastante útil. Es hematocrito entre glóbulos rojos por 10. Me va a dar el valor a mí de USM. De hecho, que yo puedo hacer el cálculo aproximadamente, bueno, ahorita lo podemos hacer los cálculos con el informe que les di arriba, para ver que es súper sencillo.
Entonces la máquina no hace una determinación de USM, eso es falso. La máquina simplemente ya tiene un algoritmo incorporado en su computadora y hace un cálculo de USM. Entonces, repito, USM es para el tamaño del glóbulo rojo. Si está por debajo de este límite, vamos a esperar encontrar microcitos. Si está por encima de este rango, vamos a esperar, o es muy probable que yo encuentre macrocitos. Ambas células no son normales. Ambas células se pueden encontrar así en sangre periférica, pero en muy escasa cantidad. Pero, ya le repito, este ranguito me da ese tipo de información. El USM lo que nos va a decir evidentemente es que la gran mayoría de las células en promedio van a tener este volumen. Ok, vamos con otro que también es importante. Estos dos que vienen a continuación me van a hablar a mí más sobre la distribución de color. Entonces, como les repito, siempre que ustedes vean algún tipo de parámetro, ustedes pueden empezar a definirlo dependiendo de la unidad de medida. Entonces, si ustedes se ponen a ver y son curiosos, esta es una unidad de masa, ¿cierto? Es una unidad de masa. Entonces, evidentemente la definición tiene que ser hablando algo de la masa. Entonces dice que el CHM, ¿verdad?, que es la hemoglobina corpuscular media, es una medida de la cantidad de hemoglobina que contiene un glóbulo rojo. Así de fácil. Es simplemente que yo agarro y digo, ok, más o menos, aproximadamente, la hemoglobina que va a tener ese glóbulo rojo contenida es de 27 a 32 picogramos. ¿Para qué es útil este parámetro? Este parámetro es súper útil para yo empezar a ver la distribución de color. Van a ver ustedes, de lo que hablaron en las clases de teoría, que normalmente cuando encuentro un fenómeno de anemia, el glóbulo rojo empieza a ponerse pálido. No solamente la persona se va a ver pálida, sino que también sus glóbulos rojos se ponen pálidos. El glóbulo rojo, recuerden ustedes, que lo vamos a ver también más adelante en la morfología normal, es una donita, un disco bicóncavo, que lo van a encontrar ustedes completamente rojito, a excepción del centro. Ellos no tienen núcleo, son células anucleares, no tienen núcleo. Entonces, ustedes van a encontrar que todas las células sí se mantienen con su integridad, pero ese disco bicóncavo, esa donita, va a tener en el centro un centro que es blanco, es pálido, y todo alrededor va a estar de un colorcito bastante bien distribuido, bastante homogéneo, de un color rosa o rojito. Ahora, cuando ese tono rosa es muy pequeño y el espacio central blanco es muy grande, uno empieza a sospechar de que exista anemia, ¿ok? De que haya hipocromía. La hipocromía me habla a mí de un fenómeno de pérdida de hemoglobina, o sea, de anemia. Entonces, este parámetro y el siguiente, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, me van a mí a hablar de esa concentración de hemoglobina, esa distribución de hemoglobina. Este es otro calculito que es muy valioso. ¿Cómo lo vamos a calcular? Este simplemente es agarrar hemoglobina entre hematocrito por 100. Entonces me va a dar un valor que más o menos va de 32 a 35. Estos índices, se los digo, son muy, muy importantes. Cuando ustedes vean los hemogramas, yo ya les digo, tengo una diplomado en el laboratorio donde trabajo que es excelentemente bueno, o sea, es súper valioso. Y ella lo primero que hace, antes de ver un hemograma, es que se pone a ver los índices. Y tiene toda la razón. Viendo los índices, ella ya va a inferir cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito y cómo está la cantidad de glóbulos rojos. Obviamente ya ve todo el hemograma, pero ella le gusta siempre ver los índices para ver qué espera encontrar en el frotis y empezar a correlacionarlo. Es bastante bueno. Entonces ella dice, no, vea, doc, USM está en 60, está bajísimo. ¿Qué será? ¿Que tiene una anemia ferropénica? Digo, vamos a darle al frotis y efectivamente empezamos a darle al frotis, células pálidas, células pequeñitas, por ahí encontramos un elipto perdido, encontramos por allá un cosito, entonces ya empezamos a hacer el historial y vemos que es una persona joven, ¿verdad? Con hemoglobinas bajas, resulta que empezó a hacer un cambio de dieta abrupto y bueno, ahí vamos viendo los distintos tipos de anemias. Pero estos índices es importante que los sepan calcular manualmente. Son súper sencillos, o sea, básicamente simple. Por ejemplo, este hemoglobina, el de volumen corpuscular medio simplemente es agarrar hematocrito entre glóbulo rojo por 10. El de HCM es agarrar la hemoglobina, dividirla otra vez entre glóbulos rojos y la multiplico por 10. Y el último simplemente es agarrar los dos primeros y dividirlos entre ellos y multiplicarlos por 100. No es nada del otro mundo. Es de hecho un ejercicio bastante bueno. Cuando yo les pase la diapositiva, agarren el hemograma que les acabo de facilitar y empiecen a